Oramos. Padre, te damos gracias porque nos das una oportunidad de abrir las puertas de este lugar para proclamar el glorioso mensaje de salvación. Y porque podemos también a través de él mostrar que solamente Jesucristo es la razón de nuestro vivir. Él puede cambiar nuestra vida, nuestro destino eterno. Solo en Él hay salvación y solo en Él hay vida eterna. Por eso en esta mañana nos reunimos para alabar el nombre del Señor y también para proclamar la palabra del Señor. Queremos hacerlo con gozo y con alegría. Y Padre querido, que bendigas todo este culto y toque los corazones de aquellos que todavía no son tuyos para que puedan tomar una decisión por Cristo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pasen todos, por favor. Ahí viene más grupo de personas. Todos estamos en el culto hoy, ¿eh? Muy bien. Buen día. Vamos a alabar a Dios. Y meditaba en el Salmo 84. Y mi corazón quedó puesto en un versículo, en el primero. Y hoy escuchamos en la cena cómo tenemos que inquirir en la palabra de Dios, ¿no? Cómo tenemos que escudriñar y estudiar. Y entonces me puse a buscar, dice el versículo 1 del Salmo 84, «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos». Y surgió en mí esa pregunta de ¿por qué Jehová de los ejércitos? Si hablamos de un Dios de amor, ¿no? Hablamos de un Dios de amor, de misericordia, de gracia. Y dice que Dios tiene sus ejércitos celestiales, ¿sí? Los ángeles, legiones de ángeles, ¿sí? Y son comandadas por Jehová. Cuando estaba el pueblo de Israel ahí en la antigüedad, también era el ejército de Dios. El ejército, decía que era el ejército de Israel, Jehová, el ejército, el rey del ejército de Israel. Y en nuestra actualidad, si nos remontamos a la palabra de Dios, el Señor también hace en nosotros como el rey de nuestro ejército. Pero dice la Biblia que no es con armas, ¿no? Dice que la milicia no viene con armas, sino que son armas especiales. Entonces me hablaba este primer versículo, que estamos hablando de un Dios poderoso. Un Dios poderoso que puede hacer en tu vida lo que por ahí vos pensás que es imposible. Déjame decirte que Dios a mí me trajo con un propósito hoy y es edificarme en la palabra de Dios. Y a vos te trajo también con un propósito que es demostrarte su poder en querer cambiar tu vida. Siempre digo que el que permite o no que Dios haga en nuestra vida somos nosotros mismos. Nosotros condicionamos a lo que Dios puede hacer. Así que yo te invito a que alabemos a Dios con el coro que dice Dios poderoso, ¿sí? Y pensemos en esto. Ese Dios de los ejércitos, ¿sí? Dejó a Jesucristo en la cruz para que rescatase nuestra vida. Nos ponemos de pie, por favor, y cantamos el coro que dice Dios poderoso. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor,
te exaltaremos. Dios, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, de ti cantas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Tomen asiento, hermanos. Y había otro versículo que, como les decía, también me impactó y me dejó pensando para el coro que viene. Dice el versículo 9 del mismo Salmo 84: mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Este coro se llama Tu mirada, y por ahí lo tenemos medio extraviado en el título, que dice: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Y pensaba en esto, ¿no? Cómo Dios nos está viendo hoy. ¿Qué Dios tiene para vos hoy? Dios nos está mirando nuestro corazón. ¿A qué le estamos prestando atención? Hermanos, estamos en la presencia de Dios. Y Dios quiere que le alabemos. No podemos esconder nada, nada podemos esconder. Y Dios, ¿sabes qué? Así como estás, quiere recibirte. Pero no te quiere dejar así. Quiere cambiar tu vida. Vamos a cantar este coro sentaditos nomás. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Jesús. Alabemos a Dios. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo
lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, que llevas mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Vamos al comienzo. Tus ojos revelan que yo nada todo lo sabe, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. ¿Cómo decía el Salmo? Dice el Salmo 139, versículo 7. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me extendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitaras en los confines del mar, allí estás tú. Nos ponemos de pie y lo cantamos de nuevo. Eso es rendirnos a Dios en humildad, en sencillez de corazón y pensando de que no tenemos nada que esconderle a Dios. No le podemos esconder. Todo, pero todo lo saca a la luz. Y también conoce tu condición, sabe de tu condición. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Vamos. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta
Tomen asiento, hermanos. Comparte la palabra de Dios con nosotros en esta mañana, Rodri. Vamos a orar y pensemos en esto que hemos acabado de cantar. Nada podemos esconder. Que tu mirada puesta en mí, dice, cuando el Señor nos mira, nos llena de su paz. Pero para eso necesita el corazón dispuesto a que Dios pueda hacer lo que quiere hacer en nuestro corazón. Oremos. Amado Padre, te damos las gracias. Te damos toda la honra, el honor, Señor. Y te bendecimos porque nos das esta gracia, Señor. Este regalo no inmerecido, Señor, de poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos vas a hablar a través de Rodri. Te rogamos, Señor, que lo tomes en tu mano y que nos hables a cada uno de nosotros y que puedas encontrar un corazón humillado, un corazón receptivo y oídos atentos a la voz de tu Espíritu. Te alabamos, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buen día, hermanos, hermanas, amigos. ¿Cómo están? Qué lindo ambiente, qué lindas canciones que hemos entonado a nuestro Dios en esta mañana. Y a mí me gustaría compartir con ustedes un texto muy conocido en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Versículos 11 al 32. Es la parábola del hijo pródigo, que es la parábola más conocida de Jesús. A lo largo de los siglos, muchos teólogos la han comentado, predicadores la han predicado, pintores han pintado sus escenas, músicos le han puesto música, coreógrafos la han representado. No por nada ha sido llamada la historia breve más maravillosa del mundo, esta parábola del hijo pródigo. A Jesús le encantaba predicar por medio de parábolas. Las parábolas de Jesús son cuentos breves que buscan comunicar una verdad importante y producir un cambio en la vida de sus oyentes. De hecho, sí, las parábolas de Jesús nos interpelan y nos movilizan a actuar. Por ejemplo, cuando Jesús terminó de contar la parábola del buen samaritano, esa parábola tan famosa también, la parábola del buen samaritano, Jesús termina diciendo, ¿se acuerdan cómo termina diciendo Jesús? Ve y haz tú lo mismo. Porque las parábolas de Jesús nos movilizan a actuar, nos hacen reflexionar y buscan producir un cambio en nuestras vidas. En las parábolas de Jesús podemos vernos representados. Vos y yo podemos identificarnos con sus personajes y elegir el camino que vamos a tomar, la vida que vamos a elegir, que queremos vivir. Y cuando llegamos al capítulo 15 de Lucas, nos encontramos con 3 parábolas de Jesús, que han sido llamadas las 3 parábolas de la misericordia. ¿Por qué? Porque las 3 parábolas nos hablan o presentan un tema fundamental, que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, que nos ama y nos quiere rescatar a todos. La primera parábola habla de 100 ovejas, una de las cuales se pierde, y el pastor sale a buscarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y vuelve a su casa, y allí llama a sus parientes y amigos para que se alegren con él, porque encontró a su oveja perdida. La segunda parábola habla de 10 monedas, una de las cuales se pierde. Entonces la mujer de la casa la busca, barre bien la casa, hasta que la encuentra. Y entonces llama a sus parientes y amigos para que se alegren con ella. ¿Por qué? Porque encontró a su moneda perdida. La tercera parábola habla de 2 hijos. Uno está perdido. Y el padre está esperando su regreso. Lo espera todos los días. Y un día el hijo por fin regresa. Y el padre arma una fiesta. Hace una fiesta para celebrar que recuperó a su hijo perdido. Pero para poder entender mejor el motivo por el cual Jesús contó estas 3 parábolas, tenemos que leer los primeros 3 versículos de Lucas, capítulo 15, que tienen una preciosa introducción. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús les refirió esta parábola diciendo, y ahí cuenta las 3 parábolas de la misericordia que mencionábamos. Pasaba lo siguiente: las autoridades religiosas de aquel tiempo, los fariseos y escribas, criticaban a Jesús. Lo criticaban porque Jesús tenía trato con personas de dudosa reputación, digamos así. Con personas que no eran muy honestas, con personas que no eran íntegras, con personas que no eran justas, con personas que no eran aceptables moralmente hablando. Y eso
para los fariseos y escribas era un escándalo, porque para ellos querían que el solo contacto con esa clase de personas impuras y de baja estatura moral implicaba una contaminación moral. Por eso creían que había que separarse lo más posible de ese tipo de personas. Pero viene Jesús y tiene un comportamiento, una actitud completamente diferente hacia estas personas que las autoridades religiosas identificaban como pecadores. Jesús se acerca a ellos, los recibe y come con ellos. Y sabemos que en los tiempos bíblicos sentarse a comer con alguien era mucho más que compartir alimentos. Era una muestra de amistad y de aceptación. Así Jesús les quiere tender la mano a estas personas, les quiere tender la mano para sacarlos del abismo de destrucción y de pecado en el que están metidos. Porque Jesús vino a buscar lo que estaba perdido, lo que todos dan por perdido. Hay algo que tenemos que grabarnos bien en nuestro corazón en esta mañana, que es que Jesús a nadie da por perdido. Jesús a nadie da por perdido. Él nos tiende su mano para curarnos de las heridas que el pecado nos ha provocado. Todo el rechazo, el abandono, la injusticia que sufrimos. Él nos tiende la mano, Jesús nos tiende la mano para restaurar nuestra vida y darnos paz. Cristo nos tiende la mano para salvarnos y liberarnos del pecado que nos atrapa en una espiral de deterioro físico, moral y espiritual. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y hoy Jesús también nos dice en esta mañana, vengan a mí. Nos dice Jesús, vengan a mí y encontrarán paz. Yo no sé cómo viniste en esta mañana, pero podemos decirle al Señor, Señor, estoy cansado, no puedo más con mi vida. Quizás sea también tu realidad. Estoy cansado de pelear conmigo mismo, de pelear con otros. Por favor, Señor, dame tu paz. Necesito tu paz. ¿Te vas a dejar ayudar por el Señor en esta mañana? ¿Te vas a dejar ayudar por el Señor? Los fariseos y escribas criticaban a Jesús. Y frente a esas críticas, Jesús les cuenta las 3 parábolas de la misericordia. ¿Sí? Que nos hablan de un Dios increíblemente bueno, increíblemente misericordioso, ¿no? Que a nadie da por perdido. Dios a nadie da por perdido. Y quiere salvarnos a todos. Y así Jesús demuestra que al recibir a los pecadores, a esas personas que eran identificadas como de baja reputación, al recibirlos a ellos, Jesús muestra que está obrando de la misma manera que obra Dios. Y vamos a leer entonces la parábola más conocida de las 3, que se llama parábola del hijo pródigo. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo acá perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en los pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha
revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí podríamos decir un final feliz, ¿no? Pero sigue. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo: Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo vino, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta parábola nos habla de un padre que tenía 2 hijos. Un día el hijo menor va y le pregunta y le pide al padre: papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. Tenemos que entender que en aquella época y en aquella cultura, pedir la herencia en vida del padre era algo inaudito. Lo normal era que al morir el padre, sus bienes se repartieran entre sus hijos, ¿sí? Claro. Ahora, reclamar la herencia en vida del padre era algo ofensivo, hiriente, porque equivalía a desearle la muerte al padre. Era como si el hijo le dijera a su padre: papá, no puedo esperar a que mueras. ¿Se dan cuenta del dolor que habrá sentido el padre al escuchar esta petición del hijo? Pero, sin embargo, ¿qué dice? El padre repartió sus bienes, ¿no? Sí, a pesar de la ofensa, de la desvergüenza de su hijo menor, no discute con él, fíjense, no discute con él, no trata de convencerlo, sino que respetando su decisión, le reparte sus bienes. Claro que el padre siente un enorme dolor en su corazón por ver partir a su hijo, pero respeta su decisión. Ahora creo que pensaba, yo les pregunto, ¿el padre podría haber ejercido su autoridad y castigar la ofensa del hijo, sí o no? Podría haberlo hecho, haber castigado esa ofensa del hijo, pero no lo hace. Ahora creo que vos y yo nos parecemos bastante a este hijo menor, porque queremos vivir nuestra vida dando por muerto a Dios. Algunos piensan, Dios es una rémora del pasado que obstaculiza nuestro progreso. Eso piensan algunos. Otros dicen: no, yo creo en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Nunca le preguntan a Dios qué quiere para sus vidas. Y cuando tienen que tomar decisiones importantes en su vida, nunca le consultan a Dios. Como el hijo pródigo, queremos ser libres y buscar nuestra felicidad, sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, ni siquiera Dios. Y así vamos construyendo nuestra vida, nuestra sociedad, de espaldas a Dios, como si Dios estuviera muerto. ¿Y qué creen? ¿Eso va a terminar bien? ¿Nos está saliendo bien? ¿Y dónde está el Padre? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios? Dios es como el Padre de la parábola, que se queda en silencio y respeta nuestra decisión. Y hoy te pregunto también a vos, ¿cuál va a ser la decisión que vas a tomar en esta mañana? ¿Vas a continuar ¿Vas a continuar tu camino de espaldas a Dios, lejos de Dios? ¿Buscando tu felicidad en lugares donde no la vas a encontrar? ¿O vas a regresar a Dios? Vas a regresar a la casa del Padre en esta mañana, que te sigue amando y te espera con brazos abiertos para perdonarte. El hijo pródigo juntó todo el dinero, leímos, de su herencia, y se fue a un país lejano, y allí desperdició su vida perdidamente. Se fue lejos, se fue a un país lejano, a la provincia apartada, ¿vieron que leímos? Se fue lejos, lejos de Dios, bien lejos de Dios, bien lejos de todo lo que en la casa del Padre era considerado sagrado. En el país lejano no hay paz,
no hay amor incondicional como en la casa del Padre. En el país lejano no hay responsabilidad ni respeto al prójimo. En el país lejano, lejos de Dios, hay desesperanza, hay humillación, hay injusticia, hay insatisfacción, desilusión. En una palabra, el país lejano es el mundo en el que Dios es ignorado, rechazado y odiado. Y quizás vos y yo también estamos en medio de este país lejano, lejos de Dios. Y vemos pasar nuestros días. Vemos cómo pasan nuestros días, viviendo una vida insana, una vida caótica, insoportable. Salimos a buscar nuestra felicidad, pero la hemos buscado en los lugares donde no podemos encontrarla. Tenemos que volver en esta mañana a Dios. Tenemos que dejar de desperdiciar nuestra vida. Tenemos que dejar de lastimar a las personas que nos quieren. Tenemos que dejar de destruirnos a nosotros mismos y emprender el camino de regreso a Dios, volver a nuestro Dios. Porque fíjense que en el país lejano, lejos de Dios, las cosas se vuelven cada vez peor. Cada vez peor se vuelven las cosas en el lugar donde no está Dios. Fíjense, si en nuestra vida no está Dios. Fíjense, versículo 14, cuando el hijo pródigo se quedó sin dinero y sin amigos, empezó a faltar comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Saben que la falta de comida era bastante común en aquel tiempo y eso se debía a muchos factores, como por ejemplo, si dejaba de llover mucho tiempo, eso afectaba, ¿qué cosa? Las cosechas, entonces había menos alimentos. Plaga de insectos, como la langosta, arrasaba todo y entonces había un tiempo de hambruna. Por eso se valoraba mucho en aquel tiempo la buena administración de los bienes, porque el problema del hambre era bastante frecuente. Pero el hijo pródigo se había quedado sin nada, había gastado todo su dinero. No había administrado sabiamente sus recursos. Y cuando viene el hambre, empieza a faltarle comida, empieza a pasar hambre. Se quedó solo, sin amigos, porque los amigos, cuando se le acabó el dinero, también lo abandonaron. Y era tanta su desesperación de este muchacho, que dice que aceptó el trabajo de cuidar, ¿qué cosa? Cerdos. O sea, y eso nos muestra que había caído en lo más bajo. Había tocado fondo este muchacho. Había caído en el nivel más bajo posible que un judío podía caer, porque para los judíos el cerdo simbolizaba la impureza. Y por tanto, cuidar cerdos era la ocupación más despreciable. Pero como si eso fuera poco, dice que sentía tanta hambre que quería llenar su estómago de las algarrobas que daban a los cerdos. Peor todavía, porque las algarrobas se usaban para alimentar a los animales, como los cerdos, las mulas, los asnos. Y solo en momentos de mucha pobreza y de mucha necesidad lo consumían también los humanos. Si no, no. Fíjense, qué terrible espiral de deterioro físico, moral y espiritual. El hijo pródigo, ¿se acuerdan? Salió de la casa del padre, lleno de orgullo. Decidió a vivir lejos del padre y de su comunidad. Y ahora se quedó solo, sin nada, sin dinero, sin salud, sin honor, sin reputación. Lo despilfarró todo. Ahora, ¿no nos sentimos identificados con este hijo pródigo? ¿Cuántos sentimos hambre de amor en esta mañana? ¿Cuántos sentimos hambre de paz? Hambre de verdadera felicidad. ¿Cuántos sienten que están perdiendo su salud en peleas interminables, que vuelven a empezar una y otra vez? ¿Cuántos están perdiendo su reputación y su honor, esclavizados por vicios y adicciones? En esta mañana tenemos que volver a Dios. Lejos de Dios no vamos a encontrar la felicidad que busca nuestra alma. Lejos de Dios vamos a destruirnos cada vez más. Sí, queridos amigos y hermanos, es hora de volver a Dios, que nos sigue amando y nos sigue esperando con brazos abiertos. El hijo pródigo estaba roto por dentro y por fuera, en la más honda soledad. Pero este hijo pródigo volvió en sí, leímos.
Se acordó del Padre, la abundancia y el amor que había en la casa del Padre y decidió volver. Reconoció que era un pecador, que se había equivocado, que estaba perdido, que iba por un camino de muerte y emprendió el camino de regreso a casa. Y como dijimos, el hijo pródigo reconoció sus pecados. ¿Él qué dice? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce que ha fallado. No pone excusas, fíjense, no pone excusas. No le echa la culpa al padre porque lo dejó salir. No le echa la culpa al hermano mayor porque no lo aconsejó bien. No le echa la culpa a los amigos que lo abandonaron. No le echa la culpa al hambre, a su juventud. No le echa, no. Él se hace responsable totalmente de todo lo que ha hecho. Se hace cargo de sus errores. Reconoce que es pecador. Y para nosotros también, en esta mañana, si queremos volver a la casa de nuestro Padre Dios, tenemos que, en primer lugar, reconocer nuestros pecados. Confesarle al Señor nuestras miserias, confesárselas. Porque tenemos que reconocer nuestros errores, nuestros pecados, que nos hemos apartado de Dios. Hoy podemos confesar al Señor nuestros pecados, nuestras miserias. Pero además tenemos que confiar. No solamente reconocer nuestros pecados, sino también confiar en que Dios es un Dios misericordioso, que nos espera con los brazos abiertos para perdonarnos. De hecho, tanto nos amó Dios, tanto te amó Dios, y tanto me amó a mí y a toda la humanidad, que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Jesús cargó con tu pecado y con mi pecado en la cruz. Y desde la cruz, con los brazos abiertos, nos abraza y nos ofrece el perdón. Tenés que mirar la cruz. Mirá la cruz de Jesús. Él está con los brazos abiertos para abrazarte y perdonarte. En esta mañana, si nunca se lo pediste, pedile que te salve. Pedile que te perdone. Y que venga a tu vida. El hijo pródigo emprendió el camino de regreso. Y cuando aún estaba lejos, dice que su padre lo vio. Y, movido a misericordia, corrió a abrazarle y a besarlo, ¿no? Fíjense, el padre lo había estado esperando todos los días. Cada día salía de la puerta y miraba por el camino a ver si regresaba. Y cuando un día lo ve regresar por fin, corrió a su encuentro, a abrazarlo y besarlo. Y los abrazos y los besos nos hablan de perdón. El padre perdonó las ofensas y los pecados de su hijo. Lo perdonó. Y no solamente eso, sino que dice, pónganle un vestido nuevo, que es el vestido de gloria, el vestido de dignidad. Un anillo en el dedo, símbolo de autoridad. Y pónganle, dice, ¿qué más? Sandalia en los pies, calzado en los pies, para que no se sienta un siervo, porque los siervos andaban descalzos. Y empezaron la fiesta, dice, porque el padre, lleno de alegría, recuperó a su hijo perdido. De la misma manera, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos, cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Dios. Ojalá en esta mañana, en este lugar, haya motivo de alegría y gozo en el cielo y acá también, por un pecador que se arrepiente y vuelve a Dios. Ahora, este Padre bueno y perdonador de la parábola, ¿a quién representa? Representa a Dios. Porque Dios es como el Padre de la parábola que siempre nos espera con los brazos abiertos para perdonarnos. Dios es como el Padre de la parábola que ama y perdona. Dios es como este Padre de la parábola que hace fiesta y se alegra cuando un pecador se arrepiente, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y volvemos a Él. Dios es así. Qué hermoso Dios, ¿no? Qué bueno es Dios, qué misericordioso. Por eso el salmista decía, para mí el bien es estar cerca de Dios. Como hijos pródigos, también en esta mañana, vos tenés la oportunidad de volver al Señor, de pedirle perdón por tus pecados, de confiar en Él, en su gracia, en su amor, y experimentar en esta mañana también el amor de Dios y su paz. Ahora, fíjense que en la parábola entra en escena el hijo mayor. Por eso algunos le han puesto como título a esta parábola, parábola de los dos hermanos.
porque acá va a entrar en escena el hermano mayor, que ¿dónde estaba? Estaba en el campo trabajando. Y cuando vuelve, escucha la música, el baile y le pregunta a uno de los siervos, ¿qué pasa? Y le dicen, tu hermano, el que se había ido, ha regresado. Volvió, sano y salvo. Y tu papá y tu padre ha hecho una fiesta, ha matado el becerro gordo. Ese que está preparado para una ocasión especial. Está haciendo fiesta porque ha recobrado a su hijo perdido, tu hermano. Y este hijo mayor, en lugar de alegrarse, se enoja y no quiere entrar. Qué triste. Es que el hijo mayor, aunque nunca se había ido de la casa, nunca se había ido, nunca había cometido pecados graves, sin embargo estaba tan perdido como su hermano menor. Porque estaba lleno de resentimiento, de amargura, de celos. Tenía un corazón frío, egoísta, un corazón que ignora el sufrimiento del hermano. Un corazón indiferente ante el que la está pasando mal. Él como hermano mayor tenía la responsabilidad de defender el honor de la familia y los intereses de la familia. Él tendría que haber salido a buscar a su hermano menor y traerlo de vuelta a casa. ¿Pero lo hizo? No lo hizo. Y quizás muchos de nosotros podemos parecernos a este hijo mayor. Nunca hemos salido de la iglesia, nunca cometimos pecados graves, pero tenemos poca compasión por todos aquellos que se están perdiendo, por todos nuestros hermanos pródigos que nos cruzamos todos los días. Muchos quizás podemos parecernos a los fariseos del tiempo de Jesús, que no tenían compasión por los que se estaban perdiendo. Si es así, tenemos que pedirle perdón al Señor. Yo creo que me parezco más al hermano mayor, pero no quiero ser como él. Yo quiero ser como el Padre. Porque quizás el mensaje central de esta parábola, hermanos, el mensaje central de esta parábola quizás sea que tenemos que parecernos al Padre. Tenemos que convertirnos en el Padre, que es misericordioso. Es un desafío para todos nosotros, que somos hijos de Dios, convertirnos en el Padre, que es misericordioso. Jesús dijo, sean ustedes misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Ese es el desafío que tenemos. Reflejar cada día el amor de Dios. Parecernos más a Jesús. Ser más misericordiosos. Para poder ayudar y sanar a muchos pródigos que están a nuestro alrededor. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. ¿Alguna duda? Clarísimo, ¿verdad? Que Dios nos dé un corazón sensible para poder asimilar esta palabra. En lo que hemos pecado contra Dios, pedir perdón. Es decir, ese proceso interno que tiene que producir la palabra en nosotros, que es el arrepentimiento. Pero el arrepentirnos solo no nos produce la salvación. Tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. ¿Y Dios puede perdonar nuestros pecados? ¿Qué le parece? Claro que sí. Dios es amplio en perdonar. Es amplio en perdonar. Ojalá que, como decía Rodrigo, que ninguno nos vayamos aquí con el corazón vacío. ¿En qué nos parecemos en esta parábola? ¿En el pródigo? ¿En el padre? ¿O en el hermano mayor? Que cada uno de nosotros busquemos el ejemplo del Padre, que como dije es amplio en perdonar. Uso de la misericordia. La misericordia de Dios no es compasión, no es lástima. Es acercarse a uno y procurar el cambio, hacer algo por él. Y Dios hace eso en nosotros. Por eso demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la palabra de Dios. Y nada podemos esconder de él. Porque no hay cosa oculta que pueda ser escondida a los ojos de Dios. Lean después Hebreos capítulo 4, versículo 13. Porque el capítulo 12 dice, la palabra de Dios
como hemos escuchado esta mañana, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿qué cosa? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Rodri, por la palabra, que Dios te siga utilizando y bendiciendo. Pero si hay alguna persona que hoy le tocó la palabra, siente que es un pecador, que quiere arreglar sus cuentas con Dios, hágalo, no se vaya a este lugar sin dejar de hacerlo. Y Dios será amplio en perdonar. Y si lo hace, me gustaría conocerlo para felicitarla o felicitarlo por esta decisión y pertenecer a la familia de Dios. Terminamos la reunión, pero también les recuerdo, la próxima reunión aquí de iglesia va a ser el día martes, 19:30 horas, oración y estudio de la palabra de Dios, y vamos a seguir escudriñando las Escrituras, estudiando uno de los profetas, que es el último del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Nuestro hermano Rafael Acuña traerá la enseñanza para ese momento. El día sábado, la actividad también para toda la iglesia, que es el picnic, que va a ser en Longchamp, en el hogar El Alba. Creo que sale el micro de acá a las 9 de la mañana, 8 de la mañana. Después lo informaremos mejor, ¿está bien? Y el domingo que viene, para no avanzar mucho más y no apabullarlo con tantos informes, tenemos la Cena del Señor, la escuela bíblica, la predicación y por la tarde, como es el último domingo del mes, la reunión femenina a las 16 horas. ¿Está bien? Vamos a ponernos de pie para orar. Y antes de orar, vamos a ver, Guillermo. ¿Dónde se arrepintió el hijo pródigo? ¿Cuando estaba dónde? Estaba en el bailable, ¿no? ¿Qué escuchaba? ¿Qué música escuchaba? A los cerdos. Hermanos, el arrepentimiento, ¿por dónde comienza? Acá, ¿eh? Cambiar la manera de pensar. Ahí se produjo su arrepentimiento. Y como él decía, no es suficiente con el arrepentimiento. Después del arrepentimiento, ¿qué hizo? Como explicaba Rodrigo, ¿qué hizo el hijo pródigo? Se levantó y fue a su padre. ¿Dónde está la cruz? En el padre que salió corriendo y lo encontró en el camino. Dios salió corriendo del cielo en la persona de su Hijo Jesús y nos encontró. ¿Te encontró a ti esta mañana? Qué hermoso, ¿no? ¿Qué dijo el Hijo? Padre, he pecado. Miren lo que es cuando hay un verdadero arrepentimiento, como la luz de Dios ilumina la mente. ¿He pecado contra quién? Primero contra el cielo. Porque todo pecado, lo hagamos contra quien lo hagamos, primeramente es contra quién. Contra Dios. Y dijo, y he pecado contra ti. Querido, si sientes como el hijo pródigo, el arrepentimiento comienza por aquí, no es algo emocional, aquí en la mente, que es nuestro centro de control. Ahora dile, Señor, soy un pecador, como decía Rodrigo, y quiero decir, he pecado contra ti, aunque he pecado contra mi esposa o contra otras personas, pero todo pecado es contra ti. Quiero ser salvo. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra entregada, con tanta claridad. Y seguramente el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones, en nuestras vidas, para producir los cambios y el arrepentimiento que necesitamos, para volver a Dios, para ser guiado por Dios, para honrar al Padre. Señor amado, que el resultado de esta palabra toque los corazones, no de alguno en especial, sino de cada uno de nosotros, y que podamos honrarte y glorificarte. Y si hay alguno que todavía no tiene a Cristo, que tu Santo Espíritu lo convenza de pecado, y como decía Rodrigo, va a haber fiesta en los cielos. Está trascendente cuando una persona se convierte, que hay fiesta en los cielos. Qué maravilloso es esto. Padre, tú eres un Dios misericordioso y eres un Dios que no está serio ni triste, sino que eres alegre, quieres que disfrutemos del gozo que Él tiene. Y solamente se produce cuando vamos a Cristo. Por eso, Señor, produce en nosotros el arrepentimiento, el perdón y volver y caminar con Dios.
Acompáñanos ahora a nuestros hogares y que tu paz y tu bendición sean con cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.